Eso lo habíamos visto. O un aproximado a la 4315, ¿sí? Bien, entonces, en un programa, perdón, en una selección de herramientas, siempre vamos a determinar dos valores eh, fundamentales que son la velocidad de corte, que es esta, la que ya determinamos en la clase pasada, y nos queda ahora determinar el avance. Si bien aquí la tabla arriba da una orientación de avance, ¿lo ven? Dice FN, milímetros por revolución, ahí lo indica, que son estos parámetros que están acá, 0,1, 0,4, 0,8, es el avance aproximado que da la tabla. Entonces dice, para un avance de 0,8, usemos una velocidad de corte, por ejemplo, para este material que hemos elegido, de 260 metros minuto. Y si vamos a hacer una pasada, vamos a usar un avance de 0,1, podemos levantar la velocidad de corte. Entonces, hay una relación entre la velocidad de corte y el avance que yo determino al momento de mecanizar. Y eso va relacionado con el desprendimiento de calor que se genera cuando yo arranco la viruta del material. Voy a abrir un apunte, que me olvidé de abrirlo. Bien. Para recordar, fíjense en la forma de la velocidad de corte, pero en realidad lo que yo necesito es calcular la R, o sea, la RPM a la cual va a girar la pieza, que está en relación con la velocidad de corte. Entonces, ese parámetro de velocidad de corte que yo determino va en esta fórmula. 1000 es un factor de conversión, pi es una constante, y el diámetro es el diámetro que yo estoy torneando, ¿sí? En este caso, dm, el diámetro en el cual yo estoy torneando. Como en el torno, ¿sí? Los diámetros cambian constantemente porque yo estoy torneando diámetros, estoy rebajando la pieza en diámetros. En un momento torneo 100, después paso a 98, después paso a 96 y así voy a expandir. La velocidad debería, entonces, si la velocidad de corte es una constante en esta fórmula, 1000 es una constante de conversión de unidades, pi es una constante, y lo único que varía es el diámetro, ¿sí? Las RPM de la máquina deberían variar. Entonces, en los tornos control numérico, cuando nosotros programamos una velocidad de corte constante, el torno automáticamente, al ser un control numérico, evalúa en qué diámetro está mecanizando y sube o baja las RPM de acuerdo al diámetro que mecanice. Fíjense que es inversamente proporcional, o sea, a menor diámetro, mayor velocidad de giro. Por supuesto que estas RPM en las máquinas tienen un límite, porque imagínense si yo estoy torneando el frente de esta pieza y el diámetro va llegando a cero, ¿qué quiere decir? Que las RPM tienden a infinito. Y eso mecánicamente es imposible en cualquier máquina. Sí. Perdón por interrumpirlo, pero hay chicos No, que están en la sala de espera, están pidiendo pasar. no, no sé por qué me configuro con una se ve que toqué algo mal y las otras conexiones que tuvimos no tenían clave, ¿no? No, Ah, bien. Bueno, entonces ya voy a rever eso para la próxima. Bueno, cualquier cosa, avísenme si hay alguno más. No importa que gracias, me profe. interrumpan, me avisa. Bien. Entonces, volvemos a estado. Bien, entonces, ese valor de velocidad de corte que nosotros estamos determinando acá en esta tabla, que es una constante, es el que usamos para introducir en esta fórmula. Entonces les decía que como la velocidad de corte es constante, este es un parámetro de conversión, entonces es una constante también, pi es una constante, el único que varía es el diámetro. A
a medida que yo voy torneando la pieza, el diámetro va variando. Y es inversamente proporcional a la RPM. Y le decía que cuando el diámetro tiende a cero, la RPM tiende al infinito, entonces eso es imposible en una máquina herramienta por una cuestión física. Entonces las máquinas limitan las RPM de acuerdo al tamaño de la máquina, de acuerdo a muchas cosas. Pero limitan, ponen un máximo, ¿sí?, de RPM. Lo importante es que ustedes sepan es que esa velocidad de corte es para meter en esta fórmula y calcular las RPM como ven acá. Acá una velocidad de corte de 400 metros, la coloca en la fórmula y le da las RPM a la que tiene que girar la pieza para tornear un diámetro de 100 milímetros. Bien. Entonces, el segundo dato que nosotros tenemos que averiguar es el avance. Que el avance es el Fn, que es el avance en milímetros por revolución. Vamos a ver si hay alguna otra fórmula por acá. A ver si ahí está la fórmula del avance en milímetros por minuto. Bueno, no está acá. Bueno, ya lo vamos a ver en el... Dicho que la velocidad de corte fue determinada, ahora tengo que ver el avance. Entonces, si yo sigo bajando por este catálogo, va a llegar un momento de que llego a unas tablas que dice recomendación de profundidad de corte y avance. Profundidad de corte era la P, o sea, la profundidad de pasada. Si vamos a aquí este gráfico, ahí vemos el AP, la profundidad que está sacando la herramienta, o sea, el material bruto es lo marrón, lo gris es lo mecanizado, entonces está sacando toda esta profundidad, ¿sí? La herramienta se metió y avanza luego en aquel sentido hacia el plato a una velocidad de Fn, sacando una profundidad de pasada AP. Entonces, aquí el fabricante de la herramienta nos da una recomendación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el inserto que nosotros elegimos. Fíjense, es una tabla inserto por inserto. Entonces busco el DCMT, ¿dónde está? DN. Los DCMT. Entonces busco el DCMT11 T3 08 PM. Aquí está, no. Acá está. DCMT 11 T3 08 PM. ¿Todos están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. Bueno. Entonces, habiendo encontrado el inserto en la tabla, vamos a ver qué representa cada columna. Fíjense, vamos a checar la recomendada, el AP mínimo y AP máximo, ¿sí?, en profundidad de pasada. Y aquí los avances, el recomendado, el mínimo y el máximo. El AP es en milímetro, el FN, que es el avance por vuelta, es en milímetro por revolución. Entonces, voy a agrandar un poco para que se vea mejor.
DC MT11 T308 PM, me voy a la profundidad pasada. Dice que podemos hacer una profundidad pasada entre 0,5 y 3 milímetros, ¿sí? De profundidad pasada. Yo no me acuerdo la consigna del ejercicio, porque perdí todo eso, no sé dónde quedó, perdí la carpeta. Pero supongamos que la consigna del ejercicio decía que la profundidad pasada era 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo estoy dentro del rango. Me permite entre 0,5 y 3 milímetros. Y acuérdense lo que les decía, que lo recomendado acá, ven que dice que es 0,8. ¿Y por qué es 0,8? Normalmente en este inserto recomienda 0,8 porque la profundidad pasada siempre tiene que ser mayor o igual que el radio. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso es una recomendación del fabricante que a veces da con esa consigna y a veces no. Pero lo importante es que dice que puedo hacer una profundidad pasada entre 0,5 y 3 milímetros de profundidad. Bien, ese es un dato. Entonces, si elijo 1 milímetro, estoy dentro del rango, estoy bien. Respecto a los avances, me dice que puedo avanzar un mecanizado con un avance de 0,1 entre 0,1 y 0,3. Y lo recomendado es 0,2. ¿Sí? Entonces, cualquier valor que yo elija entre 0,1 y 0,3 va a estar bien. Ahora, fijémonos si yo elijo 0,1, ¿sí? ¿Y qué pasa si elijo 0,3? Y en el medio tengo 0,2. ¿Sí? Entonces puedo elegir cualquiera de esos avances, ¿sí? Es un recomendado. El fabricante no te dice exactamente el avance, sino un recomendado. Entonces cualquier parámetro que yo elija está bien. Ahora, si voy a la tabla anterior, que era de la velocidad de corte, perdón, me olvidé. Está la profundidad de avance, el corte y el avance. Pensé que había algún otro factor aquí, pero no. Voy a la tabla del inserto, la 278. Velocidad de corte, aquí. Fíjense que aquí hay parámetros que dice entre 0,1, 0,4 y 0,8 el avance por revolución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fabricante dice, bueno, a ver, yo te doy una orientación. Si vas a hacer un avance 0,1, puedes usar esta velocidad de corte. Si vas a hacer un avance 0,4, puedes usar esta velocidad de corte. Si vas a usar 0,8, puedes usar esta velocidad de corte. Pero fíjense en que nosotros no estamos usando 0,8, estamos entre 0,1 y 0,3. Entonces estamos en este rango, acá, entre 0,1 y 0,4, más o menos por acá. Entonces yo puedo elegir una velocidad de corte más elevada y no quedarme con 260. Es decir, si voy a elegir para un mecanizado medio una profundidad pasada, un avance, perdón, entre 0,1 y 0,3, puedo elegir una velocidad de corte más tendiendo a los 370 milímetros por revolución. Ahora vamos a hacer un ejercicio para reposar esto que estamos viendo.
y hacerlo completo. ¿Tiene alguna duda de lo que vimos ahora de la velocidad de avance? ¿Ninguna? Bueno. Profe, Sí. no recuerdo, o sea, ¿por qué se fija en esa fila de la tabla? En la segunda sería. En la segunda tabla que vimos. No, en esa misma, pero en la segunda fila, digamos, horizontalmente, ¿por qué se fija en esa? Acá. ¿En qué fila? En la fila esta. No, no, en la Ahí. misma tabla que estábamos recién. En la otra tabla que vimos el último. ¿La tabla de velocidad corta o la tabla de avance? Esa de avance. Bueno, me estoy fijando acá por el punto 1 ZN, ¿sí? El grupo de material que habíamos definido. Por eso me fijo en esta fila. Y habíamos elegido una calidad 4325, que acá no está, pero está la 4315, ¿sí? Entonces, suponiendo que me voy hacia la 4315, o sea, tomando un valor de la 4315, un intermedio entre 4315 y una 4335, ya vamos a ver qué nos da. Por eso me planteé en esa fila. Pero lo que estoy explicando ahora puntualmente es que yo, acá el fabricante me dice entre 0,1 y 0,8 de avance. O sea, es muy amplio, ¿sí? Y explico que si voy a hacer un avance 0,1, puedo elegir 560. Si es más 0,4, 370. Y 0,8, 260. O sea, es mucha variación, casi el doble, fíjense, entre 260 y 560. ¿Por qué? Porque depende de la profundidad de corte que yo estoy, del avance que estoy aplicando. Cuando fui a la tabla de avance del inserto, el fabricante me especifica que para ese inserto puedo usar entre 0,1 y 0,3, ¿sí? Lo que vimos acá abajo. Fíjense, avance recomendado, mínimo, máximo. Entonces, para ese inserto que habíamos elegido, está entre 0,1 y 0,3. Entonces, como me especifica que tengo que usar entre 0,1 y 0,3, me está marcando, ¿sí? Me está marcando la cancha, como quien dice, que acá no puedo ir a elegir una velocidad de corte de 0,8 porque voy a estar mecanizando entre 0,1 y 0,4, ¿sí? Entonces puedo subirla un poquito a la velocidad de corte y bueno, supongamos me puedo tender a los 370. Ahora, si estoy haciendo un promedio entre la 4315 y la 4335, puedo elegir un promedio entre 185, que está en el término medio, también tirando a 0,4 de avance, un promedio entre 185 y 370. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver completo, ¿sí? Y el apunte que yo les voy a ver, el archivo que yo les voy a pasar para que lo tengan. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos que mecanizar esta pieza, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces, fíjense cómo la pieza, este es el diámetro bruto, 19, tenemos que mecanizar esta punta, ¿sí? Entonces, si vamos al catálogo, este es el ejercicio, fíjense. Es
una resolución del ejercicio. Dice torneado. Dice, para el porte inserto código SCLCR/L 2020K12, dice seleccionar el inserto para semidesvase condición nodular. Entonces, acá ya está dando la consigna de qué inserto usar, de qué herramienta usar. Pero fíjense cómo es la herramienta. Entonces se asemeja al mecanizado que nosotros estamos viendo en este gráfico, ¿sí? Esta pieza, yo tengo que desbastar toda esta porción de material que se vea que juntar a mano. Entonces se asemeja a la utilización de esta herramienta, ¿lo ven? Bien, entonces, visto la pieza, puedo usar esa herramienta y este es el ejercicio. Esta es la consigna del ejercicio que está dando, que para el porte inserto, que ya está definido, que acá está, ahí está marcado, ¿sí? Se está borrando el paso de elegir la herramienta. Acá está la herramienta elegida, el porte de herramienta elegido. Ahora tenemos que ver qué inserto usamos. El porte de herramienta es SCLCR. Profe, ¿cómo fue que eligió el porta herramienta? Para elegir el porte de herramienta. Entonces la consigna me dice selecciona inserto. Acá en este ejercicio, la consigna, esto es una foto de este ejercicio. Fíjense en la herramienta. Entonces me fijo en la figurita que está acá al lado. Fíjense en que esta herramienta me permite mecanizar en estas direcciones, el frente y el diámetro. Entonces, si yo analizo la pieza, puedo mecanizar el frente de la pieza y el diámetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí. Por eso esa herramienta es apta para mecanizar esta pieza. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Acá está la herramienta, está remarcada, está resaltada, que es la que elegimos. Y la consigna del ejercicio dice que seleccione un inserto para semidesbaste en fundición nodular. SAE 604018. Entonces, aquí en este catálogo, al último, estaban los materiales. ¿Un inserto para qué, profe? ¿Cómo? ¿Para qué? Inserto para mecanizar, para hacer un semidesbaste en fundición nodular. SAE 604018. ¿Está claro? ¿Lo que dije? ¿Se escuchó? Sí, profe. Bueno, entonces, en esta tabla, en el apunte 3, guión 1, estaba el listado de materiales. Entonces, fíjense, yo en el ejercicio ya saqué una foto donde aquí aparece fundición nodular 604018, que es la que me especifica acá. SAE 604018. ¿Sí? Seleccionar inserto para semidesbaste en fundición nodular 604018. Entonces, fundición nodular, ahí está remarcado en rojo, 604018. Entonces el grupo K3CUT, la clasificación del material que voy a mecanizar. El K3. Bien. Entonces, elegí el material, entonces sigo. Esta es la herramienta que hemos dicho que íbamos a usar. Y fíjense. Entonces, para semidesbaste, podemos determinar que es como un mecanizado medio. Entonces, en el catálogo, sí. Perdón, ¿puede aceptarme en la reunión? Me acabo de unir desde la compu. Bueno.
En el catálogo de insertos, el 3.2, vamos a llegar a esta tabla, ¿sí? En la página A153, que dice que para un semidesbaste, que es como un mecanizador medio, esto es, lo que está acá es un ejercicio que yo lo escribí y hice toda una collage de fotos para ver cómo es el procedimiento de selección de velocidad de corte. Entonces, teniendo la herramienta definida, teniendo el grupo de material definido, me voy a buscar el inserto para esta herramienta. El inserto para esta herramienta que es lo que me está pidiendo. Entonces, me voy a la tabla, al inserto de CNMG 120404PM, porque es un mecanizado medio. Es el inserto que yo elegí aquí. ¿Y cómo llego que es un CNMG? Porque fíjense, aquí la herramienta me dice que los insertos que yo puedo usar son estos aquí, CCMT. Esto acá es una orientación, ¿sí? Arranca con CCMT, pero después en la misma tabla del CCMT están los CNMG. Si vamos al catálogo, dicen todos los CNMG que hay. A ver, voy a buscar la herramienta. Acá estoy en el catálogo de herramientas. Esta es la herramienta que habíamos seleccionado, ¿sí? Fíjense. La SCLCR barra R. SC, acá estoy en el catálogo, acá está la herramienta, ¿sí? Vamos a revisar este ejercicio porque me parece que está mal hecho. Me parece. Porque estamos en una tabla de inserto que no es. Acá me dice que los insertos que puedo usar es el CC MT 120408. Me manda a la selección de inserto a la página A40. A40. Entonces vamos a la A40. A40. Y están los CCMT. El apunte acá del ejercicio está mal tomado la foto. Ven que acá dice CNMG. Está mal. En realidad, el inserto que va ahí es un CCMT. Porque es el que me especifica la herramienta. En el ejercicio, fíjense, aquí me da una orientación y dice CCMT. Entonces no puede ir un inserto CNMG. Está mal, yo ya lo voy a corregir y se lo voy a mandar corregir. Bien, entonces vamos a trabajar entonces con el catálogo de herramientas. CCMT, vamos a hacer un mecanizado medio. ¿Sí? Vamos a elegir para un PM, ¿sí? Mecanizado medio, vamos a inserto
vamos a buscar la estrellita negra. ¿Me siguen hasta ahí? No, profe, me confundo con lo que está haciendo. Bueno, sí, lo que pasa es que el ejercicio este está mal, ¿sí? Porque este inserto no es para la herramienta que estamos viendo ahí. ¿Sí? Este inserto en CNMG no es para esta herramienta. Vamos a ver un CNMG. ¿Para qué herramienta es? El CNMG es para la herramienta A217. CNMG. 170. Torneado exterior 177. Fíjense el gráfico este. Entonces vamos a empezar de nuevo porque se hizo un embrollo terrible. Esa es la pieza, ¿sí? Volvemos, es el gráfico de la pieza. Se parece mucho al orientativo que me da el catálogo, o sea, puedo mecanizar en esa dirección y en el diámetro. Entonces, esta herramienta que tiene un inserto CNMG, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Sigo? O sea que según el trabajo que tiene que ir haciendo, según la recomendación es que el inserto sea un CNMG dentro de lo que indica ahí, dentro de esos 4. Sí, yo lo que veo es qué piezas tengo que mecanizar, ¿sí? Y qué herramienta puedo usar para mecanizar esa pieza. Entonces, esta herramienta puedo usarla, y es un CNMG. Quizás, si bajo, encontrar la que teníamos recién definida, que es distinta que esa, pero está más abajo. En el ejercicio, el problema es que en el ejercicio esta herramienta definida, ¿sí? Esta aquí, no condice con el inserto que estoy eligiendo acá. Ese es el error, ¿sí? Acá es un código CNMG y este inserto no va en esta herramienta. Por eso estoy empezando de nuevo a hacerlo porque veo que está mal, o sea, no está de acuerdo a este porte herramienta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando en el catálogo de herramientas una herramienta que use ese inserto que está definido en el apunte, que es el CNMG. Que es este que está acá. Ahí está, CNMG. Entonces, yo veo que con esta herramienta puedo mecanizar este perfil. Entonces, una vez definida la herramienta, me dice que lo que yo tengo que usar es un CNMG. Pero bueno, el tamaño de herramienta es indistinto, eso no interesa porque ya les expliqué la clase pasada que es de acuerdo a la máquina. Pero pone que elijamos un inserto de tamaño 12,
o de tamaño 16. El mango puede ser 25 por 25 o 32 por 32. No va a cambiar nada a la hora de elegir el insert. Entonces, si yo elijo, supongamos, tamaño 16, CNMG de 16, me voy a la tabla de insertos, ¿sí? A la A152, que esa sí es la misma que yo veo acá en el ejercicio resuelto, ¿sí? Entonces me voy a la tabla A152, donde tengo los parámetros de corte. Bien. Fíjense, esta hoja, que en realidad es la A153, es la misma que está aquí en el ejercicio resuelto, ¿sí? En el ejercicio resuelto lo único que ustedes van a ver es una foto con unas flechitas que marcan cómo yo elijo el inserto, ¿sí? En este caso elegí un inserto de 12, bueno, entonces vamos a elegir un inserto de 12. Entonces fíjense que la misma tabla que veo en el catálogo es la misma foto que está en el ejercicio resuelto. Lo que veo en el resuelto es la tabla. Si yo definí que tengo que el material es K, ¿sí? Es rojo, entonces voy a bajar hasta encontrar un mecanizado para un inserto de tamaño 12. Elegí acá un radio de 0,4, ¿sí? Entonces empiezo a buscar hacia la derecha hasta que llego, ¿sí?, al material definido K, que me da que para este material K y esta gama de inserto, la única calidad que yo tengo especificada es la 4325. 4325. ¿Estamos hasta ahí? 4325 es la calidad del material. La calidad del inserto, El material es un material, una función nodulada, ¿sí? Una función nodulada, eso lo vimos al principio. Listado materiales del grupo K3 era una función nodular del grupo. La función nodular era 60-40-18, entonces es una función nodular del grupo K3. Cuando vengo a buscar el inserto, me tengo que posicionar entonces en los grupos de los K, aquí, rojo. Tengo todas esas calidades de insertos, todas que están aquí abajo. Pero para un mecanizado medio, PM, tengo solamente esta calidad, que es la 4325. Por eso tiro una línea roja hacia arriba, me dice que 4325, y elijo un inserto de tamaño 12, radio 0,4. Entonces, estoy posicionado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué no elige el 16? Que también... Porque tengo la herramienta que es de 12. Podría haber elegido el de 16 si te comporta la herramienta de 16 o el de 9. Eso es indistinto. No va a cambiar nada al momento de elegir la velocidad de corte. El tamaño de la herramienta depende de qué máquina yo tengo. Si tengo una máquina bien robusta, puedo usar un inserto más grande, porque puedo dar más profundidad de pasada, puedo ser más agresivo con el mecanizado. Pero en esta instancia ustedes no pueden determinar qué herramienta elegir porque no saben qué máquina tienen. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de todo eso que ustedes elijan está bien. No hay diferencias. O sea, al momento de ir a buscar la velocidad de corte, se van a dar cuenta de que es indistinto del inserto. O sea, puede ser un inserto del tamaño 9, 12 o 16, que la velocidad de corte es la misma. O sea, no hay una relación tamaño de inserto con la velocidad de corte. Sí, bueno, el fabricante está diciendo que tiene todos estos tamaños. Entonces, cuando ustedes elijan uno,
se vienen hacia la derecha, buscan en estrellita negra que esté dentro del grupo de material K, y bueno, eligen la calidad 4325. ¿Se entiende? Respondía a la pregunta de por qué elegí el inserto 2 y no 16. Ujú. Bueno, entonces, podría haber elegido el de 9 también, o el de 16. O sea, eso no va a cambiar nada al momento de ir a buscar la velocidad de corte. Entonces, fíjense cómo sigue el ejercicio. Me lleva después a la página A268, 279, porque el catálogo mismo me manda a que busque en la página A278 los parámetros de velocidad de corte. Entonces, en el ejercicio, ya tengo una foto de la pantalla de esa tabla. Vamos a buscarlo, este es en el apunte. Vamos a ir a la 278. Los 78. Entonces fíjense, en la foto del ejercicio, esta foto que está aquí, es tal cual esta parte del apunte. El apunte muestra todos los materiales, ¿ven? Yo me puntualicé en el rojo, ¿ven? Fundición nodular. Y dijimos que era una fundición nodular del tipo K3.1. ¿Sí? Y era perlítica, ferrítica o martensítica. Bueno, ya ahora me está desglosando acá, ¿sí? Entonces, en el listado de materiales, yo me tengo que fijar que el 604018 es del grupo K3, pero desde el 9.1. Entonces, cuando venga aquí a la velocidad de corte, me voy a especificar en el grupo 9.1. Entonces, determino que el grupo es este, ¿sí? Me da una fuerza específica de corte de 900 y una dureza venida de 160. Esto es característico de este material. Ahora bien, en esta tabla, fíjense, yo acá no tengo la calidad 4325, sí la tengo en la continuación. Entonces, puse dos fotos, donde veo la primera parte de la tabla, que no tengo esa calidad, y aquí sí tengo la 3225, que no es la 4325. ¿Se entiende? Fíjense, como no hay 4325, cuando me va a dar la condición de corte, me da del 3225, no de la 4325, del 3225. Entonces, bueno, no me queda otra que buscar la velocidad de corte de 3225, porque el fabricante me está dando una orientación de la calidad de 4325. Entonces, busquen por donde busquen, no la van a encontrar, no está. Entonces, el fabricante siempre da una orientación y hay que buscar la calidad que está más cercana, ¿sí? Entonces, en la tabla de calidades tienen hacia la derecha la 13A y hacia la izquierda la 3225. Para cualquiera de los dos lados yo puedo ir, ¿sí? Si me voy a la 3225, suben más las velocidades, y si me voy a la 13A, bajan. Fíjense, 3225 es mayor que la 13A. Pero bueno, eso también en la práctica se puede buscar un promedio. Pero está bien si ustedes eligen la 3225 o la 13A. Cualquiera de estas dos, como la 4325 no está aquí en el medio, bueno, pueden elegir cualquiera de los dos costados o hacer un promedio. ¿Se entendió hasta ahí? Más o menos, ya estoy muy enredado. ¿Cuál es la duda? Me acuerdo que hay que ir buscando, ahí me pierdo un poquito. Bueno, vamos a repasar desde el principio hasta donde estamos ahora. Yo me estoy manejando con
con dos archivos acá. Uno que es un ejercicio resuelto y aquí está el catálogo. Ese es el catálogo. Y este es el ejercicio. La diferencia que hay entre el ejercicio y el catálogo es que aquí está remarcado lo que yo estoy dirigiendo para hacer una guía. Entonces, si yo repaso el ejercicio, todas estas tablas que tienen acá son iguales que las que están acá en el catálogo. Entonces, procedimiento. Habíamos determinado el material. ¿Qué duda hay del material? ¿De cómo se elige el material? ¿Alguna? Sobre todo que me preguntó recién. ¿Tenés alguna duda? ¿Cómo se...? No sé cómo elegir el material. Bueno, el material te lo determinan acá, te dicen que una nodular SAE 604018. Entonces, en esta tabla del listado de materiales, que está en el catálogo 3-01, ¿sí? Ahí está el primer apunte que nosotros estuvimos viendo, que se llama torneado libro de formación. Al último hay una tabla de referencia de materiales. Entonces, en esa tabla de referencia de materiales yo busco la fundición nodular que me especifican 604018. Entonces determino que es del grupo K3 y específicamente del grupo 9.1. ¿Estamos ahí? Eso no vos no tenés que definir ningún material. El material ya viene especificado en el plano o alguien te dice qué material es. Lo único que vos tenés que identificar a qué grupo pertenece ese material. Entonces, busco en la norma, ¿sí? En este caso es un 604018, especificado, nodular 604018, busco ese material y determino que es del grupo K, ¿sí? Y está en el grupo K3 y es del subgrupo 9.1. Entonces ya determiné el material. Bien, la herramienta ya la habíamos definido y me habían mandado a buscar el inserto, que es un CNMG. Entonces, cuando voy a buscar el inserto CNMG, defino que vamos a hacer un mecanizado medio, que es un semidesbaste. O sea, al definir que es un mecanizado medio, lo primero que hago es identificar la letra K, que es la del material que yo determiné que es. ¿Estamos hasta ahí? Que me consultó recién. Anda respondiéndome a ver si va entendiendo. ¿Estás ahí? ¿Quién me consultó recién? ¿El resto de la clase me escucha? Sí, profe. Sí, profe, capaz se le corta el internet. Me cortó, profe, se me apagó la compu. Ahí lo volví. Bueno, vos me habéis consultado. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si escuchaste lo que dije o... Sí, me quedé en el K3 604018. Vale. Bueno, entonces, habiendo definido ya el material, el grupo de material, el material es de 604018, no nodular. Habiendo definido que es el grupo K y el subgrupo 9.1, ya definí a qué grupo pertenece ese material. Entonces ya me voy a la tabla de insertos. La tabla de insertos, lo primero que tengo que identificar es el grupo K, ¿sí? Que es el material que voy a mecanizar, que es rojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4 calidades distintas. Después que identifique el grupo, tengo que ver qué mecanizado voy a hacer. Como definí que voy a hacer un mecanizado, un semidesbaste, y que es como un mecanizado medio, me busco aquí, mecanizado medio, en el grupo PM, un inserto, cualquiera de estos, el que decía recién, yo puedo elegir cualquiera de todos estos que está acá, ¿sí? Sí tengo que elegir uno que esté acorde a la herramienta que yo elegí. Es decir, si la herramienta que yo elegí es para tamaño de inserto 12, bueno, no puedo elegir un tamaño 9, ¿sí? ¿Se entiende eso?
Bueno, entonces, quiero ver acá. 7. Profe, ¿por qué en el medio elegís PM? ¿Cómo? ¿Por qué en medio? ¿Por qué elijo PM? Porque, bueno, ahí es lo que explicaba también en otra clase. Todos estos insertos son rompevirutes distintos, ¿sí? Y aparte, si yo quisiera elegir uno de estos, tengo pocas variedades, ¿sí? Pocas elecciones, ¿se ve? Están todos para el material K, bueno, tengo menos tamaños, ¿sí? Fíjense acá todos los tamaños que tengo de 9, de 12, o sea, esto es más común. Estas calidades, que son acá estas letras, son más específicas. Entonces ustedes tienen que conocer muchísimo el mecanizado para decir, no, voy a usar específicamente este inserto porque corta mejor la viruta, tiene otras características, que ustedes no están capacitados para eso. Sí tienen que elegir un inserto para el mecanizado medio, entonces traten siempre de elegir el que más tenga insertos, ¿sí? El que más calidad haya, el que más insertos haya en una calidad. Por ejemplo, en este, fíjense en todo lo que hay, en todos estos. Entonces, lo que yo quería ver en la herramienta, que es esta, fíjense en los tamaños de insertos que existen para esta herramienta. Existe un tamaño de inserto 12 y uno de 16. Entonces, si yo elijo una herramienta de 12, de inserto tamaño 12, ¿se entiende? Tengo dos tamaños de herramienta, una que es 32 por 25 y otra 32 por 32, pero eso es el mango. Eso no cambia mucho. Cualquiera de estas dos usan el mismo inserto tamaño 12. Entonces, si yo elegí un inserto tamaño 12, cuando vaya a elegir el inserto, tengo que elegir un inserto de 12, ¿se entiende? Porque la herramienta me está especificando, o sea, la herramienta que yo elijo, me está especificando que el tamaño de inserto que lleva esa herramienta es 12. No puedo elegir esta que está acá abajo, de 16 HP, esta de 16, y después ir a elegir un inserto de 12. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y por qué no elegirías Bueno. el de 16 poner? Bueno, eso lo expliqué recién. Puedo elegir el de 16, porque eso depende del tamaño de la máquina. O sea, acá nadie me va a privar de elegir uno u otro. Yo puedo elegir cualquiera de los dos. Pero ya ahí depende del tamaño de la máquina, entonces ya está otro dato que ustedes no tienen. Ustedes elijan cualquiera. Cualquiera de estos que elijan está bien. Cualquiera de estos mangos puede mecanizar esta pieza. Mango porta herramienta, ¿no? Mango de herramienta. Cualquier mango de estos puede mecanizar esta pieza. Después, ¿qué varía? Bueno, varía el tamaño del mango, nada más. Pero el alojamiento donde va el inserto es en todo iguales. O sea, en estos dos, que tamaño 12, un inserto de 12 puede ir en este porte inserto o en este de abajo. Geométricamente son más grandes uno que el otro, sí, la cola que está acá, B y H. Fíjense que lo que cambia es B y H. El resto es todo igual. El alojamiento del inserto es igual. Entonces, dicho esto, que elijo una herramienta para un inserto de 12, después cuando vaya a elegir el inserto, no puedo elegir un inserto de 16. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, elijo un inserto de 12, busco un mecanizado medio, un inserto de 12, me voy hacia la derecha, encuentro esta trencita negra y me voy arriba a ver qué calidad es. Es una 4325. Es la calidad del inserto. ¿Estamos ahí? Profe, Sí. ¿qué sería LE? Porque en la parte 12 está 12, 12.5, 12.1. No sé. ¿A dónde? Cuando usted elige el inserto 12, tiene 12.5 que sería LE. Y abajo está bajando. Y el vamos a ver qué es el Eso está en el inserto.
¿Cómo? LE es tamaño SJ. Ok. ¿Lo ves? Es una J. El LE grande, radio E 1.19, el LE 11.7. Acá, el radio más chico, 0.4, el LE 12.5. Son medidas del inserto, o sea, no tiene importancia ese LE. ¿Estamos ahí? Seguro que significará longitud efectiva, no sé. Pero no le da importancia. Bueno, entonces tengo definido la 4325. Entonces sigo. Entonces, ya definido el inserto y qué calidad elegí del inserto, me voy a la tabla, a la página A278, que acá me dice, anda a la página A278 que está en las especificaciones de corte. Entonces, cuando llego a esa tabla, voy a identificar el grupo A, específicamente el K3, el subgrupo 9.1, y veo qué condiciones tienen. Estos son fuerza específica de material, de corte específico de material y la dureza. Eso es un dato que da orientativo el fabricante de la lámpara. Pero lo que interesa es que yo busque la calidad 4325. Y como no está la 3225 y la H13A, me tengo que centrar entre estas dos, ¿sí? Que están a los extremos de la que yo elegí. Fíjense, está la 3225 aquí a la izquierda y la H13A a la derecha. Y en el medio está la 4325. Pero cuando voy a elegir los parámetros de corte, la 4325 no está. Entonces, tengo que elegir parámetros entre estos dos. Bien, lo importante es ver esto. Fíjense que, bueno, acá está mal también esta foto. Ese recuadro no debería estar acá, sino debería estar en la 1, 2, 3, 4, en la quinta fila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir aquí. ¿Sí? En esta fila me voy a la quinta fila, entonces tengo que estar acá abajo. ¿Se entiende? Esta tabla que está aquí es una continuación de este segmento. ¿Mm? Profe, se trabó la imagen en las tablas donde aparecía el K rojo, el PLM y eso. ¿Cuál? Se le quedó tildada la imagen, profe, cuando explicaba el ejercicio, donde tiene seleccionado el inserto, creo que es. ¿Están viendo algo ahora? ¿Qué ven? Ahora se ve la misma tabla de antes. A donde seleccionamos la calidad del inserto. Ahí que están viendo. ¿Ven que se mueve o no? Estamos Seguimos viendo No la viendo se lo imagen mueve. mismo. 9 del PDF ejercicio, profe, ahí. Y está ¿Está trabado. tildado? Claro, deje de compartir, voy a compartir de última a ver si se ve bien. ¿Qué se ve ahí? Está cargando, profe, todavía no se ve nada. ¿Se ve algo? No todavía.
La boca. No se ve nada, ¿no? No, profe. No. Ahí que están viendo. Está cargando, profe, todavía no se ve nada. La señal, che, o por el Zoom mismo. ¿No hace nada? No, profe. Bueno, ustedes tienen pueden abrir el catálogo sintético de Tornado, el 3.2. ¿No se ve? No, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer el ejercicio completo de lo que estuvimos viendo hoy, bien intuitivo, con fotos, por dónde entrar a los gráficos, por dónde seleccionar los insertos. Voy a corregir este que está hecho porque veo que hay algunas cositas mal. Y se los voy a mandar. Y bueno, lo revisaremos después, haremos un repaso en la próxima clase. En la próxima clase ya deberíamos empezar con Fresa, que es más o menos lo mismo que esto en la sección de herramientas. El proceso de selección de herramientas es saber usar las tablas y por dónde entrar a buscar para los datos. No es muy difícil, por ahí me cuesta explicarlo así, compartiendo pantalla y que a lo mejor yo voy hablando y hay una diferencia entre lo que yo muestro y lo que ustedes ven, entonces realmente es complicado. Profe, ¿se puede dejar una breve explicación en las fotos que el ejercicio resuelto se elige ahí? Sí, ahí está, o sea, está muy, el ejercicio resuelto, cuando ustedes lo vean, está muy, no se los mando ahora ya porque está mal, se me he dado cuenta de que este ejercicio, que lo hizo un alumno, es una resolución de un examen. Entonces veo que está mal, que hay incongruencia entre la herramienta y el inserto sobre todo. Pero el proceso es muy fácil, o sea, no es cosa de otro mundo. Es seleccionar la herramienta, definir qué inserto lleva, luego de que defino qué inserto lleva, busco qué grupo de materiales es lo que voy a mecanizar para definir el grupo de materiales, y luego me voy a una tabla que me va a dar los parámetros de corte. Y ahí los parámetros que tengo para entrar son qué tipo de material es y qué inserto elijo.
Y a partir de ahí, bueno, voy pasando de tabla en tabla que me va dando los parámetros de corte. Todo eso está bien explicado en ese proceso de selección de herramientas, con fotos y remarcado en rojo qué es lo que estoy eligiendo. De todos modos, yo lo voy a corregir, lo voy a mejorar y le voy a poner algunos comentarios míos a ese apunte. Todo esto antes se daba en la cátedra y era mucho más fácil darlo porque se ponía un cañón ahí, era muy interactivo y era en tiempo real. Disculpen si a veces no se puede transmitir de una forma bien clara. Lo que pasa es que se me complica a veces compartir de una pantalla de un lado para otro y quizás yo voy hablando y ustedes no van viendo lo que yo digo. O sea, A mí me pasa eso, profe. delay Hay mucho delay. lo que yo digo. Sí, bueno, entonces yo ahí no tengo forma de saberlo y cuando ustedes me consultan yo ya pasé. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer, no es que voy a tratarlo, voy a hacer una resolución completa de un ejercicio, de este mismo que estuvimos viendo hoy con esa pieza, completo, ¿sí? Y explicándole algunos tips escritos en el mismo apunte. Ustedes véanlo y cualquier cosa en la próxima clase, si tienen alguna duda, lo vemos. Pero ese proceso de selección que vamos a ver ahora en torno, o que estamos viendo en torno, es el mismo que se usa en Fresa. Lo único que cambia es la herramienta, pero el proceso de buscar el material, de buscar la velocidad de corte, de buscar el avance, es el mismo. Es una secuencia de pasos para llegar a los datos, son tablas. Entonces ustedes cuando rindan van a tener todo esto abierto, no hay que tienen que aprender de memoria esto, tienen todos los apuntes abiertos. Lo único que tienen que saber es cuál es el caminito, ¿sí? Para llegar a elegir esa velocidad de corte y ese avance. Entonces lo que yo quiero explicarle bien claro con fotos, paso a paso, cómo se llega a esos valores, para que no haya duda. ¿Está claro? ¿Estoy hablando solo? Sí, profe, entiendo. Por ahí no sé si estoy hablando solo. Ay, esta cosa, no me acostumbro a esto. El año pasado di la mitad del año con este tipo de virtual. Y era peor que ahora, porque muchos no tenían ni computadora, el teléfono. Entonces, que en el teléfono uno compartía pantalla, no lo podían ver, o sea, no todos estaban preparados para lo virtual. Pero a veces también ahora cuesta que haya una buena, a veces buena, donde yo estoy ahora en el trabajo, por ejemplo, todavía no tenemos fibra óptica acá. Es una cosa de loco, entonces cuando te alejas del centro, te vas a la periferia, circunvalación afuera, al no tener fibra óptica, muchas veces cuando se comparten pantallas que pesan mucho las imágenes, mejor eso está complicando esto de que no sea más en tiempo real. Bueno, entonces cerramos la clase acá. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bueno, y bueno, nuevamente disculpa si no se pudo ver una clase como a mí me gustaría. Pero voy a tratar de hacer algo, un buen ejercicio bien explicado con toda la explicación de las tablas para que ustedes puedan leerlo y si tienen alguna duda después me consultan. La voy a subir a la autogestión. Buenísimo. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós, Nos vemos. profe. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias.